Muy buenas tardes. Soy Javier Larrañeta, el secretario de PESI, la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, y os voy a comentar algunos aspectos relacionados con la normativa europea que regula la inteligencia artificial y más centrada, digamos, en sus aspectos laborales y de la seguridad industrial específicamente. Esto lo voy a hacer en el contexto de la visión integral que tenemos en PESI y en la Plataforma Europea sobre la seguridad y resiliencia, los retos europeos y sociales que digamos, engloban esta nueva tecnología, las propias tecnologías complementarias o KETs y la actividad innovadora en seguridad y salud laboral. Como preámbulo, pues comentar un poquito que los accidentes industriales están en un contexto, digamos, un poco diferente al que teníamos hace 10, 15, 20 años. Tenemos nuevos riesgos y estamos comprobando unos dramáticos efectos en cascada en las instalaciones. La actividad industrial siempre ha tenido incidentes de diferente naturaleza y gravedad, pero los accidentes industriales acaecidos recientemente conllevan a una combinación de nuevos riesgos y situaciones insospechadas con anterioridad. Sin ir más lejos, el accidente nuclear de Fukushima o la explosión reciente en el complejo químico de Tarragona, donde una plancha de 1 tonelada voló cerca de 3 kilómetros y aterrizó desgraciadamente en la población cercana, matando a una persona, además de los 3 operarios que estaban en la planta, ¿no? Además, también hemos sufrido recientemente ciberataques, es decir, con una paralización de los servicios centrales de múltiples operadores críticos de la Unión Europea, también en España, ¿no? La pandemia y próximas que podamos tener con una afección global al funcionamiento debido a la afección directa a las personas, pero no a un grupo pequeño, sino de forma generalizada, ¿no? Incluyendo, la afección a todas las cadenas de suministro, evidentemente, ¿no? U otros tipos de circunstancias como el embarrancamiento de un barco o recientemente que estamos con invasiones, guerras, etcétera, que generan en paralelo, además, crisis y ciberataques y demás hacia infraestructuras críticas de todo el entorno, en este caso de la Unión Europea, ¿no? Quizás señalar que tenemos ahora accidentes de cierta complejidad, con efectos en cascada de carácter dramático, y a su vez aparecen 2 ámbitos nuevos de accidentes, ¿no? Los que afectan a los sistemas de información y paralizan, por tanto, el funcionamiento de la sociedad y de las empresas, y por otro lado también una afección a grandes grupos de personas de forma generalizada, con lo cual paralizando también la actividad laboral. Bueno, no voy a hablar en detalle del accidente de Fukushima, pero quizás es un cambio en el paradigma de lo que es la gestión y evaluación de los riesgos. En este caso, se llegaron a producir en cascada hasta 7 niveles. Esto era impensable. Habíamos tenido accidentes que había habido efectos en cascada a 3 niveles, pero aquí se llegaron a producir hasta 7, lo cual conllevó, a que tuviéramos que replantearnos cómo se estaba haciendo la gestión integral de los riesgos, ¿no? Estos efectos en cascada al final nos llevan, a algunas consideraciones, ¿no? Por un lado, que la evaluación de riesgos debemos ampliarla, incluyendo, aspectos climáticos, aspectos de otros posibles causas como ciberataques, ataques terroristas, pandemias, sabotajes, fallos técnicos, etcétera, ¿no? Que afectan al final, no solamente a unas empresas directamente, sino además en general también a las cadenas de valor. Y esto conlleva rediseñar los aspectos de las técnicas de análisis y evaluación de riesgos con una mayor complejidad y con una necesidad de protocolos de actuación más coordinados. Además, tener en cuenta mucho más en detalle el factor humano en todo ello, cómo tenemos dentro de estas situaciones equipos críticos que, por tanto, tenemos que tener previstos y adecuadamente preparados, y además una coordinación entre diferentes áreas organizativas que hasta ahora se trataban de manera independiente. Evidentemente, toda esta complejidad
tiene una tecnología nueva que nos va a poder ayudar, y es la inteligencia artificial. Por eso hago también un poco esa referencia. Los riesgos sabemos que tenemos riesgos de carácter tecnológico en las instalaciones, laborales, de carácter medioambiental, riesgos en la movilidad y en las cadenas logísticas, no solamente los accidentes en misión, también los itinerarios, y lo que afecta a las redes de transporte y posibles riesgos de las infraestructuras en relación con el medio ambiente, ¿no? Riesgos de carácter socioeconómico y político por conflictos, riesgos en las propias cadenas de valor, tanto a nivel muy local en zonas industriales como a nivel global en sectores completos, ¿no? Y riesgos pues, de la seguridad, tanto desde el punto de vista físico como lógico, ¿no? Estos son, digamos, tipologías de riesgos que cada vez se empiezan a combinar. Quizás desde alguna perspectiva diferente, yo, agruparía en tres tipos de riesgos, ¿no? Los de la actividad industrial y de las infraestructuras de carácter tecnológico, medioambiental, etcétera. Por otro lado, los riesgos inherentes al uso de las tecnologías, a las TIC, a las KED, el hecho de nuevos materiales, por la gran dependencia que tenemos de todos esos sistemas y tecnologías, desde la electrónica, la lógica, la programación, el software, las telecomunicaciones, los sistemas de Internet, frente a posibles apagones y ciberataques que van a generar una situación caótica, no solamente en cuanto a la falta de continuidad del negocio, de ese servicio esencial, sino esos temidos, efectos en cascada que afectarán, globalmente a la sociedad. Y, por otro lado, riesgos asociados a la legislación. Y en este caso me voy a referir específicamente a la legislación en seguridad y salud laboral, es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya ha cumplido unos añitos y que, de alguna manera, ese conjunto legislativo que fue la ley y sucesivos reglamentos son, sin duda, en estos momentos, un hecho limitante frente a las innovaciones tecnológicas y la propia evolución del trabajo relacionado con la transformación digital. Entonces, precisamente, hace una semana tuvimos un grupo de 30 expertos en pequeños grupos, discutiendo durante todo un día con respecto a las mejoras y la necesidad de actualización de la red, y algunas de las consideraciones que os voy a hacer pues las tengo aquí reflejadas, ¿no? Fundamentalmente, la corresponsabilidad, además del empresario, del propio trabajador, como el primer responsable de su propia seguridad y de su equipo. Esto sigue siendo un tabú en España, pero esto es un tema que en Europa y en el mundo está asumido. Ya es hora de que empecemos a parecernos al resto de nuestros colegas europeos. Efectos indeseados, como ha sido la externalización de los servicios propios, cuando el espíritu de la ley era precisamente potenciar la seguridad desde capacidades internas dentro de las empresas. Y el hecho de los protocolos, las auditorías y demás, lo que han hecho es que se externalice, perdiendo, una capacidad importante de mejora en la seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. Lo cual no quiere decir que los servicios de prevención ajeno, las mutuas, etcétera, hagan una estupenda labor. Otro elemento muy importante es pasar la evaluación del puesto de trabajo a una evaluación de la persona en su ámbito de trabajo, que va a ser cambiante. Ya no estamos trabajando en un puesto fijo, en una oficina, en una planta todos los días, las 8 horas o las 7 horas y media, lo que corresponda. No, estamos trabajando también en casa, en los hoteles, en las estaciones de tren, incluso en cafeterías. Es decir, estamos haciendo teletrabajo, aparte de algunas actividades que ya están gestionadas a través de plataformas digitales, y estos son, trabajadores que también tienen unas condiciones muy singulares y donde precisamente la seguridad y salud no se están contemplando en estos sistemas, ¿no? Es decir, de alguna manera, toda esta transformación digital y las nuevas tecnologías están afectando a las empresas, pero están incorporando, además de unas grandes oportunidades de mejora, nuevos riesgos, entre ellos los psicosociales. Y, de hecho, se planteó que de las 3 especialidades, más el tema de ergonomía, realmente la ergonomía se desdoblara, y dejando la psicosociología laboral como una especialidad, como la 5ª especialidad, desde el punto de vista de la posible nueva ley o renovación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España. Con respecto a la influencia en las cadenas de valor, pues ya veis un poco que esto tiene, la transformación digital también tiene una influencia muy directa, porque al final tenemos un montón de empresas subcontratadas, de empresas de logística, profesionales externos, etcétera, y esto conlleva, que se traslade de alguna manera esa cultura de seguridad de una manera más clara, ¿no? Y esto se traduce también a que la coordinación de actividades empresariales reduzca su burocracia, es decir, menos papel y más efectividad en acciones
condiciones realmente de mejora en seguridad y salud laboral. Y por último, quizás como receta propia, es dejarnos de esa focalización en el compliance legal, lo que yo llamo el cumplimiento, es decir, al final cumplimos con la normativa, hacemos muchos papeles, pero estamos mintiendo porque no estamos mejorando las condiciones de seguridad y salud en la empresa. Por lo tanto, intentemos ir hacia estrategias de empresa segura y saludable y no focalizarnos en el cumplimiento de los papeles. En este sentido, ¿por qué han invitado a PESI? Bueno, pues PESI, que además cumple el 15 aniversario, es por un poco el papel consultivo que tenemos, tanto desde el punto de vista de la I+D+I, con el Ministerio de Ciencia e Innovación, como en las distintas seguridades, que ahora veremos, con los distintos organismos institucionales a nivel del país. Nosotros somos espejo de la plataforma europea. Nuestra visión es aportar a través de la innovación y el desarrollo tecnológico soluciones con carácter integrador que mejoren la seguridad industrial. Y para ello trabajamos en 4 áreas: la seguridad de los procesos e instalaciones, la seguridad y salud en el trabajo, las personas, es decir, el factor organizacional y humano, la parte de seguridad medioambiental, no solamente por los accidentes que pueden generarse con afección al medio ambiente, sino cómo los propios riesgos del cambio climático, como he hecho en la introducción, afectan también a las infraestructuras y, por tanto, a la propia seguridad y funcionamiento de las empresas. Y por último, estos 3 elementos anteriores serían lo que en inglés es la safety, pero en el caso del cuarto ámbito, es la seguridad corporativa, es lo que se llama la security, que incluye también los aspectos de ciberseguridad y de gestión de emergencias. Todo encaminado de alguna manera hacia la resiliencia de las organizaciones. Para, digamos, poder enfocar, en estos 15 años hemos ido desarrollando una visión integral para la seguridad y gobernanza de los riesgos y que de alguna manera, digamos, engloba alrededor de las personas, de la cultura de seguridad y el aprovechamiento, para eso somos plataforma tecnológica, de las nuevas tecnologías, digamos, todos los ámbitos de la safety y la security, desde la gestión de procesos, lo que sería la safety operacional, la parte de la seguridad medioambiental, la gestión de emergencias, focalizando también en la seguridad y salud de las personas, el factor humano en la security, en este caso, y en la ciberseguridad, la propia protección de las infraestructuras, la ciberseguridad, que es transversal, dada la dependencia de toda la actividad en los sistemas de información y en los sistemas de fabricación. Esa dependencia de los sistemas tecnológicos hace que la ciberseguridad esté siendo un elemento crítico. Y, por último, que esto se integre con la gerencia de riesgos, los aspectos, digamos, legales, de seguros, etcétera, y la parte de continuidad del negocio, de forma que esto se englobe dentro de una estrategia de resiliencia que incluya una mayor inteligencia, seguridad y gobernanza de los riesgos en las organizaciones. Comentábamos que el ámbito tecnológico, las tecnologías de la información y de comunicaciones, que en las tecnologías clásicas más las tecnologías de ingeniería, han sido, digamos, ampliadas por las llamadas KET, las Key Enabled Technologies, las tecnologías facilitadoras, que, digamos, aportan a la seguridad y a la industria, convirtiéndola, en primer lugar, se llamó Industria 4.0 y, como sabéis, la Comisión Europea digamos, hace 2 años, digamos, indicó que había que poner más foco en las personas y algunos aspectos más, y se pasó, de alguna manera, a plantear el enfoque de la industria 5.0, ¿no? Y, como decía, en este entorno más tecnológico hay unos riesgos inherentes a las mismas, ¿no? Tanto intrínsecos como en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, tanto desde el punto de vista físico como psicosocial, o fundamentalmente psicosocial. Y hay que tener en cuenta también esa dependencia, lo que significa, digamos, en el funcionamiento de las empresas. Y, por otro lado, cada vez más tenemos que tener en cuenta los requerimientos legales y éticos que conlleva el uso de estas tecnologías. Así, la Comisión Europea puso el foco en la persona, pasando de la industria 4.0 a la industria 5.0, centrándose en la persona, promoviendo el talento, la diversidad, empoderando al trabajador, por un lado, asegurando y potenciando la sostenibilidad de los procesos, digamos, de fabricación y del funcionamiento de las empresas, y a su vez que dichas organizaciones sean más resilientes, con capacidad de ser más ágiles y adaptarse y utilizar de la mejor manera las grandes tecnologías, ¿no? Y esto tiene, de alguna manera, pues unas razones, digamos, en relación, pues, con el empoderamiento del trabajador, de mejora de la formación, de, digamos, ser más competitivos en los mercados internacionales, más competitivos y
tener más talento dentro de nuestras empresas y, a su vez, mejorando la seguridad y el bienestar. Todo esto, digamos, son las características de esta nueva industria 5.0. Desde el punto de vista, digamos, de las características, pues propias de estas tecnologías, conectada, de automatización, flexibles, inteligente. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño guiño hacia el tema de la inteligencia artificial. Hoy por hoy, los ponentes anteriores, pues habéis visto que los sistemas de inteligencia artificial, pues son vamos a decir, que son muy listillos, y son smart, pero realmente inteligente, por el componente, sea ético, moral, etcétera, sigue siendo la persona. Y, de hecho, para poder desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial necesitamos desarrollar unos algoritmos en base al conocimiento de esos expertos que siguen siendo personas. Bueno, después de este pequeño énfasis en lo smart y que la inteligencia artificial, bueno, es más artificial, muy tecnológica, pero digamos que inteligencia quizás no es del todo, digamos, el mejor término, ¿no? Por supuesto, todas las tecnologías tienen que estar centradas en la persona, en el trabajador y, por tanto, en su seguridad y salud, ¿no? Y esto conlleva también que las propias tecnologías pueden aportar oportunidades para nuevos servicios a la industria y a la sociedad de carácter social y de mejora de esas condiciones de bienestar laboral. Y, por supuesto, pues la parte de sostenibilidad en general de cara al medio ambiente y lo más claro, en la reducción de los accidentes de carácter tecnológico y, por tanto, eso, digamos, permitirá la sostenibilidad de la propia empresa. No hay nada más caro que un accidente. Esta es un poco una visión global de cómo hemos aportado digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible y dentro del marco del programa europeo Horizonte Europa, digamos, centrado en las personas y la tecnología, los ámbitos de la safety, de la security, de la cultura de seguridad y de prevención y bienestar laboral y algunas tecnologías implicadas tanto en el entorno de infraestructuras, de la ciudad, etcétera, digamos, con este enfoque integral. Para ello tenemos unos grupos de trabajo en los cuales desarrollamos las propuestas para proyectos en cooperación entre las empresas, ingenierías, proveedores de tecnología y centros tecnológicos para desarrollar proyectos relacionados con cultura primitiva, salud y bienestar laboral, de seguridad y fiabilidad industrial, safety pura, en ámbitos de movilidad segura, en ámbitos de la security, de la gobernanza de riesgos hacia la resiliencia y en los ámbitos de ciberseguridad como tal. El marco europeo que he adelantado, que es el Horizonte Europa, es el programa para la investigación y requerimientos, de alguna manera, para la mejora de la productividad y de la competitividad de la industria europea. Y para ello, digamos, el Horizonte Europa tiene un objetivo, digamos, unos objetivos de apoyo a la investigación, donde el pilar 2 de este programa está muy relacionado con los retos sociales que están explicitados en 6 ámbitos que llaman clusters, el de salud, y ahí tenemos reflejados los temas de entornos saludables de trabajo, de cultura creativa, sociedad inclusiva, aquí tenemos estos temas, en seguridad civil para la sociedad en la parte de security, los temas de ciberseguridad, resiliencia, etcétera. En la parte del mundo digital, industria, espacio, están los smart working environments, los entornos inteligentes y seguros de trabajo basados en tecnologías, los temas de clima, energía y movilidad están en la parte de clima y movilidad, en los riesgos y en la movilidad segura, y por último en el cluster 3 los aspectos relacionados con el medio ambiente. En todos estos 6 ámbitos, estos clústeres, están topics o objetivos de investigación en el que se está indicando la aplicación de la inteligencia artificial en todos ellos. Por lo tanto, de alguna manera, hay un impulso directo por parte de la Comisión Europea en potenciar el uso intensivo y extensivo de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Y vamos a entrar un poquito a comentar el reglamento, que ahora está en fase de propuesta, muy avanzada, pero en fase de propuesta. Este reglamento que está definiendo las normas en materia de inteligencia artificial, lo que probablemente se llame luego la Ley de Inteligencia Artificial o la Artificial Intelligence Act, ¿no? Os pongo la referencia, digamos, del documento base con el cual se lleva trabajando desde el 2021, y que tiene, digamos, un documento central y unos anexos que tiene, digamos, especificados que ahora comentaré. Básicamente, este reglamento se basa en un documento anterior llamado el Libro Blanco de la Unión Europea sobre
inteligencia artificial, además titulado o subtitulado como un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza. Aquí esto ya viene a decir algo. ¿Por qué? Porque lo que pretende la Unión Europea es convertirse en líder mundial de la innovación y en los ámbitos de la economía del dato y sus aplicaciones. Ahí, evidentemente, está la inteligencia artificial como una de las tecnologías básicas, fundamentales en este desarrollo, ¿no?, de la economía del dato, la economía digital. Pero específicamente quiere aprovechar el potencial que tiene la Unión Europea, tanto tecnológico como industrial, en estos ámbitos digitales, para desarrollar un ecosistema de inteligencia artificial para potenciar estas ventajas y trasladarlo, digamos, a soluciones y mejoras en la sociedad y en la economía europea para ser mucho más competitiva, con implicaciones directas a los ciudadanos, al ámbito empresarial o también a los servicios de interés público, ¿no? Incluyendo ahí la parte de protección de los ciudadanos para garantizar el respeto de sus derechos y de sus libertades, ¿no? Es clave que la inteligencia artificial europea se asiente en esos valores y derechos fundamentales de la Unión, como la dignidad humana, la protección de la privacidad, etcétera, ¿no? Y el impacto de los sistemas de inteligencia artificial debe considerarse no solo desde una perspectiva individual, sino también de la sociedad en su conjunto, es decir, con una auténtica visión humanista, de este despliegue tecnológico de la inteligencia artificial en todos los ámbitos sociales y empresariales, ¿no? Además, se ha visto que tiene un potencial de apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible y aspectos democráticos y derechos sociales, y también es un elemento importante para conseguir algunos de los objetivos del ámbito medioambiental del Pacto Verde Europeo. Por lo tanto, digamos, la inteligencia artificial se ha considerado como una tecnología clave para apoyar todos estos desarrollos sociales y tecnológicos y económicos de la Unión Europea. En ese sentido, aquí voy a hacer una pequeña reflexión con respecto a que esta casuística de que la inteligencia artificial sea tan crítica y relevante en la nueva economía digital, junto con otras tecnologías como la computación cuántica y las tecnologías avanzadas, las 5G, que ya estaréis escuchando con mucha frecuencia. Todo ello, lo convierte en el foco del nuevo desarrollo tecnológico y económico, en el cual compiten los grandes bloques, en este contexto geopolítico mundial, ¿no? Y aquí estos grandes actores se han posicionado en estas tecnologías, la inteligencia artificial, computación cuántica y 5G, pues los grandes bloques que son Estados Unidos, China y la India, además de la propia Unión Europea, que estamos quizás en algunos casos algo rezagados. La Unión Europea apuesta por un equilibrio entre las tres facetas de este gran desarrollo tecnológico. Por un lado, el propio del ecosistema innovador para ese desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas, basadas en la inteligencia artificial y sus aplicaciones, que luego se desdoblan en la robótica, en realidad virtual, visión artificial, etcétera. Pero digamos que este es un aspecto, puramente tecnológico, al cual se añade una necesaria regulación, normativas, que apoyen, el despliegue adecuado, pero, asegurando a su vez ese enfoque humanista y social, en base a los valores de la sociedad europea. Precisamente, este enfoque integral y esa visión más humanista, yo creo que es un potencial para que las empresas europeas puedan posicionarse, de una manera diferente a la que simplemente competir por el último alarido tecnológico en la inteligencia artificial. Evidentemente, el resto de potencias se han centrado especialmente en el enfoque tecnológico y algo menos en los ámbitos de la regulación o legislación y en el enfoque humanista. Y yo creo que es un gran peligro que no se contemple esta visión. Y como ejemplo lo tenemos en otro sector que ha tenido un desarrollo anterior, que pueden ser las tecnologías de defensa, y ahí tenemos como gran líder Israel, y ya sabemos lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Es decir, sí, son los mejores en tecnología para la defensa, pero, le falta
ese enfoque humanista social que estamos viendo pues, todos los días, desgraciadamente, en la televisión. Es decir, que el único foco en la tecnología no es bueno, no es, no voy a decir legal, pero no es ético, desde luego, y desde luego no va a ser la razón del éxito completo, digamos, en el caso del despliegue de la inteligencia artificial de manera generalizada. Sin embargo, antes de que esta ley, digamos, de inteligencia artificial se ponga en marcha, hacía falta que algunos otros aspectos también estuvieran resueltos. Y precisamente esta semana pasada estoy hablando de la identidad digital europea. Y ya digamos, con la presidencia española se ha conseguido dar una vuelta de tuerca para ya terminar esa negociación, que en Bruselas, pues esto es como las cosas de palacio, van muy despacio, pero vamos, en el tema de la inteligencia artificial y estos temas están yendo francamente mucho más rápido de lo que ha sido hasta entonces. Pero bueno, era necesario que antes de poder desplegar la ley de inteligencia artificial hubiera, digamos, un consenso y una serie de herramientas en relación con la identidad digital europea, porque si no, no tenemos posibilidad de garantizar el acceso universal de personas y empresas a una identificación y autenticación electrónica segura y fiable. Es decir, y ese es un poco, digamos, la clave de luego el despliegue de otras tecnologías, ¿no?, en el mundo digital. Así ya se ha convenido que los Estados miembros van a ofrecer unas llamadas carteras digitales en las cuales podrán vincular tanto personas como empresas sus identidades digitales nacionales con los certificados y demás atributos, es decir, sus datos, no solamente su DNI, sino datos de su currículum, su titulación e incluso aspectos de información de carácter médico, etcétera, ¿no? Y esto va a permitir que el ciudadano pueda demostrar su propia identidad y compartir los documentos que quiera, digamos, a través de los modos digitales, incluyendo el móvil, ¿no? Esto es claramente importantísimo porque si no, digamos, una ley de inteligencia artificial no tendría sentido si no está asegurada esa identidad digital a nivel europeo de todos los ciudadanos y empresas y negocios y organizaciones de la Unión. Esto permite, por tanto, este nuevo marco nos permite que podamos acceder a los servicios digitales con una identificación digital nacional que es reconocida para toda Europa. Es decir, cada país miembro, cada member state, tendrá su propio, digamos, organismo en el cual facilitará esa cartera digital y ahí vendrá toda la identificación digital, digamos, de esa persona o empresa u organismo. Y bueno, el reglamento, digamos, ha definido ya también, digamos, aspectos de los certificados cualificados, de cómo autentificar los sitios web para garantizar, digamos, quién está detrás de un sitio web y, por tanto, digamos que cualquier ciudadano o empresa europea, digamos, vaya con confianza a acceder, digamos, a esos servicios digitales y el ser perfectamente identificado y saber con quién está, digamos, comunicándose, sea otro negocio, sea una institución, etcétera, ¿no? Esto es una ampliación del reglamento del 2014 que estaba relacionado con la seguridad de los sistemas de información electrónica y de los servicios de transacciones electrónicas en todo el mercado interior de la Unión Europea. Por lo tanto, es un gran avance que se ha conseguido y es un elemento básico para poder avanzar en la ley de inteligencia artificial. En paralelo, digamos, España, en base a la propuesta de reglamento, ha planteado también la semana pasada, vía Real Decreto, bueno, un entorno controlado para hacer las pruebas de ensayo del cumplimiento de este reglamento europeo de inteligencia artificial. Digamos, contrastando pues todas las normas armonizadas que están en paralelo, ¿no? Esto es un tema relevante. Es un tema relevante porque el que, como dicen, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, el hecho de que España, digamos, plantee esto, esperemos que se pueda materializar de forma rápida, conlleva de alguna manera una ventaja para las empresas españolas para posicionarse, a pesar, digamos, que desde el punto de vista tecnológico quizás podamos estar menos desarrollados desde el punto de vista de la capacidad de desarrollar
desarrollar sofisticados sistemas de inteligencia artificial. Este Real Decreto lo que pone en marcha es un primer entorno controlado para las pruebas, de forma que se pueda comprobar la forma de implementar los requisitos que sean aplicables de los sistemas IA de alto riesgo, porque ya veremos que la normativa que se está planteando no es para todas las aplicaciones de inteligencia artificial, sino las de alto riesgo, que tienen unas connotaciones muy en relación precisamente con ese enfoque humanista que comentábamos antes. De forma que con esta experiencia se puedan desarrollar una serie de guías prácticas que faciliten a las entidades y sobre todo a las pymes que trabajen en el desarrollo de actividades y sistemas de I+, de inteligencia artificial, que puedan, estar, conformes a la propuesta del reglamento y, por tanto, ser certificadas en lo que sean ese tipo de aplicaciones de inteligencia artificial de alto riesgo. Pues bien, el reglamento actual, ya va por su cuarta versión, desde su comienzo en el 2021, y está ya bastante avanzado. Ya digo que se piensa que su implantación ya de forma general para toda la Unión Europea sea en el 2026. A priori se nos hace un poco largo, pero tener en cuenta que luego, hay que aprobarlo por los 27 Estados miembros y hacer una, traslación, una transposición de esa directiva a todos los Estados miembros, y para eso también se necesita un plazo, para que luego se pueda poner de forma efectiva en toda la Unión de forma coordinada. El reglamento físicamente está contemplado en dos documentos. Uno, que es el propio reglamento de más de 100 hojas, en el que establece todas las normas armonizadas en materia de la IA y, hace referencia a los leyes directivas anteriores que quedan de alguna manera afectadas, y que son muchas por esta nueva ley. Y luego unos anexos que tiene 7 apartados que son, 7 casuísticas de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. ¿Qué objetivos tiene este reglamento? Fundamentalmente es proponer un marco reglamentario sobre la inteligencia artificial con una serie de objetivos muy claros. Por un lado, garantizar que los sistemas de inteligencia artificial introducidos y usados en la Unión Europea, en el mercado, por parte de las sociedades mercantiles y las personas, los ciudadanos, sean seguros y respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y de los valores propios de la Unión, con respecto al respeto de las personas, etc. Bien. En segundo lugar, se trata de garantizar con seguridad jurídica, facilitando la inversión e innovación en inteligencia artificial. Es decir, de alguna manera, que el que vaya a desarrollar sistemas de carácter crítico va a saber, en qué marco lo puede desarrollar, de forma que cuando esté desarrollando, según termine esos desarrollos, pueda, solicitar la certificación correspondiente de que lo cumple y, por tanto, pueda salir al mercado con todas las garantías y, por tanto, con una ventaja competitiva frente a soluciones que no van a tener ese sello, que vengan de esos otros grandes actores geopolíticos que he comentado antes, ¿no? Por otra parte, va a permitir mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente en relación con los derechos fundamentales y los requisitos de seguridad que se apliquen a los sistemas de inteligencia artificial. Y, por último, va a facilitar el desarrollo de un mercado único a nivel de la propia Unión Europea para hacer un uso legal, seguro y fiable de todas las aplicaciones de inteligencia artificial y, además, evitando la fragmentación del mercado. Es decir, que de alguna manera las aplicaciones que se hagan en España servirán para los 27 Estados miembros, por lo tanto, con una mayor capacidad, de retorno de las inversiones que se hagan por parte de las empresas. El reglamento tiene un enfoque normativo de carácter horizontal, muy equilibrado y proporcionado en este ámbito de la inteligencia artificial, y se limita a establecer los requisitos mínimos necesarios para subsanar aquellos riesgos y problemas que están vinculados a la explotación de la inteligencia artificial con datos en relación con las personas, etc. Bien, de alguna manera esto era imprescindible y era un requerimiento de cualquier normativa de la Unión Europea. Pero es que, además, lo que se plantea es que esto no obstaculice de ninguna manera el propio desarrollo tecnológico y tampoco aumente los costes, de introducir estas soluciones y desarrollos de inteligencia artificial dentro
dentro del mercado europeo. De alguna manera, digamos, esto, digamos, va a ser unos pequeños costes los relacionados con la certificación, pero, digamos, el tener ese referente desde el primer momento permite que los desarrollos vayan, digamos, acoplándose, por lo tanto, a la normativa. Fundamentalmente, las características generales de toda esta normativa, que no la voy a comentar en detalle, sino lo más significativo, ya digo, porque son 120 páginas aproximadamente, e incluso luego con referencias a todas las otras leyes que quedan afectadas por esta nueva directiva, ¿no? Por un lado, identifica muy claramente cómo diferenciar unos sistemas de información de otros sistemas digitales, sistemas de desarrollo de software, y por tanto a los que se le puede aplicar, digamos, esta normativa u otro tipo, digamos, de consideraciones de apoyo que haga la Unión Europea al respecto, ¿no? Es decir, diferenciar, digamos, identificar cuáles son sistemas de inteligencia artificial y cuáles no, ¿no? Por otro lado, aquellos que puedan ser considerados de alto riesgo en relación por la información que gestionan, sea personal, de salud, etcétera. Bien, esto conlleva, digamos, que se identifique también cuáles son esos sistemas que se consideren de alto riesgo y a los cuales se les va a aplicar, digamos, el resto de la normativa que conlleva, por tanto, digamos, obtener una certificación y seguir todas las directrices que en ella se contemplan. Esto significa que los agentes privados que están involucrados en los riesgos de alto potencial de creación de inteligencia artificial en la gestión digamos, y desarrollo de imágenes, audios, vídeos, textos y modelos tridimensionales, ¿no? Incluyendo cláusulas de vigilancia sobre los ámbitos, aplicaciones de uso general de la inteligencia artificial y las de inteligencia artificial generativa, como hemos visto en las ponencias anteriores del ChatGPT, por citar uno, ¿no? Y de forma literal, vamos a decir, indica cómo los proveedores deben identificar y mitigar los potenciales riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, el entorno, la democracia o el Estado de Derecho, según corresponda, y registrar sus modelos en la base de datos de la Unión Europea, antes de ser lanzados al mercado. Los modelos de inteligencia artificial generativa tendrán que cumplir algunos requisitos expresos de transparencia, indicando cuál es el contenido que ha sido generado por inteligencia artificial frente a la información que es, digamos, convencional, y además de ayudar a distinguir las imágenes que son falsas de las que son reales, por ejemplo, ¿no? Es decir, y asegurar que cuentan con salvaguarda contra la generación de contenido de carácter ilegal. Sabemos que, bueno, los casos que ha habido en España recientemente, pues con el retoque fotográfico, por llamarlo suavemente, de jóvenes, etcétera. Bueno, además, se debe facilitar una información detallada sobre los datos y copyright que se hayan empleado para el entrenamiento, para facilitar digamos, esa inteligencia a los sistemas IA, y que deberán hacerse públicos. Es decir, no como ahora, que no sabes muy bien de dónde están las fuentes, de dónde han salido, digamos, el sistema infiere esas conclusiones o esos resultados o esas recomendaciones, ese documento, etcétera, ¿no? Bueno. Por lo tanto, se van a respetar los copyright, digamos, de los autores, etcétera, ¿no? Es decir, tanto para los autores de publicaciones, investigadores, etcétera, como cualquier profesional convencional. Por otro lado, implica, digamos, en el caso, digamos, de autoridades públicas, algunas condiciones de utilización de los sistemas de identificación biométrica cuando se hagan en tiempo real y en remoto dentro de espacios públicos. Evidentemente se pueden identificar, lo hemos visto en múltiples películas, cómo se hace esto. Bueno, pues esto va a estar regulado y la propia administración, las administraciones públicas, los policías, servicios de seguridad, etcétera, van a tener unas directrices muy concretas al respecto de cómo y en qué condiciones van a poder utilizar dichas tecnologías IA para identificar a las personas. Por otro lado, va a haber hay una prohibición expresa del uso para la valoración de las personas, en especial si se utiliza para
o cualquier otro tipo de, digamos, de evaluación se utiliza para explotar esas vulnerabilidades, esas características de los individuos o de grupos ciudadanos, sea por su edad, género, posibles discapacidades o enfermedades, situaciones económica o social. Todo esto está prohibido. Bueno, básicamente, en definitiva, la ley va a asegurar la protección de la seguridad, salud y los derechos fundamentales de la sociedad y los ciudadanos desde esa perspectiva humanista que hemos dicho que ha sido la base del planteamiento de la Unión Europea al respecto. Si quisierais tener un poquito más de detalle y demás, yo os recomiendo un estudio en profundidad que se ha hecho desde la perspectiva de la legislación española por un doctor y su ayudante de la Universidad de Extremadura, el doctor Vicente Álvarez García, que ha sacado un informe también de un centenar de páginas, muy sesudo. Yo, como no soy legalista, pues me resultó complicado entender muchas de las cosas, pero bueno, aquellos que tengáis interés lo tenéis ahí muy bien detallado y se encuentra muy fácilmente en Internet. El documento se ha publicado en el INAP, en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, pero también fue, publicado previamente en una revista de Derecho Administrativo, ¿no? Bueno, en mayo de este año. Es decir, es un análisis francamente interesante. Y por otro lado, alguno de los ponentes ya ha citado, pero yo os planteo, tres documentos específicos en relación con la seguridad y salud en el trabajo que ha editado la Agencia Europea. Uno está exclusivamente en inglés, que es el que pongo en primer lugar, el Advanced Robotics, Artificial Intelligence and the Automation of Tasks, Definitions, Uses, Policies and Strategies and Occupational Safety and Health. Os pongo la referencia del ISBN, pero en la web de la Agencia Europea la podéis localizar perfectamente. Y en castellano, además de inglés y una veintena de idiomas en la Unión Europea, pues tenéis estos otros dos, el de Inteligencia Artificial, Robótica Avanzada y Automatización de Tareas en el Trabajo, Taxonomía, políticas estratégicas, muy bueno, y más reducido, el impacto de inteligencia artificial en la seguridad y salud de trabajo, que es más bien una ficha técnica, pero también muy interesante, que os recomiendo a todos vosotros el que lo escuchéis. Muchos de vosotros, yo creo que habéis esperado un poco esta ponencia por mi parte. Bueno, y esto a nosotros nos afecta, a los prevencionistas, a los institutos, a los profesionales de la prevención, a los funcionarios en el ámbito de los institutos de seguridad y salud en el trabajo, inspectores de trabajo, etcétera. Bueno, pues yo diría que realmente muy poco, pero bueno, porque básicamente quienes están directamente involucrados en la aplicación de esta nueva ley van a ser, primero, las agencias nacionales relacionadas con el ámbito de la transformación digital, teniendo en cuenta que esa transformación y esa transposición, y por otro lado, digamos que debe haber agencias para la certificación a nivel nacional, las OCAS, y que por tanto hay que hacer una normativa específica para que se puedan nominar tales OCAS para que sean capaces de hacer esa certificación de cumplimiento de la ley de IA. Por un lado, las agencias, pero claro, por supuesto, las empresas que desarrollan los sistemas, es decir, ingenierías, empresas TIC, que vayan a hacer aplicaciones de alto riesgo, solamente en esos casos. Otro tipo de aplicaciones, de formación, etcétera, de las que Joaquín o Noemí nos han comentado anteriormente, no es necesario. Ahora, en cuanto toquemos temas relacionados con datos personales del trabajador, características, etcétera, entonces tener en cuenta que hay que tener esas consideraciones. Bueno, las empresas de seguridad privada y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, los responsables de seguridad de las empresas por el uso de las cámaras de videovigilancia, sistemas de control, de accesos, etcétera. Todos esos sistemas poco a poco están incorporando sistemas de inteligencia artificial y que en algunos casos tocan, con aspectos sensibles y por tanto considerado como tal de riesgo alto. Empresas de selección de trabajadores, sin ninguna duda, porque estamos hablando de los datos muy personales de esos trabajadores, los departamentos de recursos humanos que también utilicen estos sistemas para evaluar competencias de sus empleados, por supuesto,
la inteligencia artificial está para el desarrollo de sistemas avanzados en fabricación, etcétera, y por tanto los responsables de innovación, de transformación digital, de operación y mantenimiento de las empresas también tienen que ser conscientes en la medida, digamos, de que puedan utilizar datos en relación con personas o digamos, determinadas informaciones de carácter confidencial. Bueno, y las empresas del ámbito de la seguridad y salud laboral, mutuas, servicios de prevención ajeno, consultorías, empresas especiales de seguridad, como las que hemos tenido en las ponencias anteriores, que en el caso de que utilicen aplicaciones digamos, de alto riesgo, como las que he citado anteriormente, ¿no? Y por parte, digamos, de vosotros como profesionales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pues realmente yo os recomiendo seguir la evolución de las aplicaciones interesantísimas que va a tener la inteligencia artificial, que está teniendo, y sobre todo que la generalización en todos los sectores y ámbitos económicos e industriales y, por tanto, a todo tipo de trabajadores, y simplemente tendréis que comprobar, digamos, esas certificaciones cuando ya en el 2026 estén disponibles, comprobar, digamos, que la empresa, digamos, que utilice estos sistemas, pues estén certificados como tal en su cumplimiento. Exclusivamente eso. Es decir, no vais a tener que hacer ninguna actividad específica, ¿no? En cuanto a aplicaciones, se han hablado mis compañeros anteriores, han hablado de múltiples aplicaciones. Yo lo centraría un poco de utilizar la inteligencia artificial, focalizarla en el desarrollo de entornos inteligentes y seguros de trabajo, desde el diseño, en la factoría del futuro, esa industria 5.0, y donde la inteligencia artificial va a servir de apoyo tanto en el desarrollo de EPIs avanzados o wearables, exoesqueletos, en la sensórica industrial, IoT o IoT, en monitorización de procesos, en aspectos de robótica, tanto convencional como colaborativa, y también en los entornos de la interoperabilidad, por ejemplo, en la conexión entre los servicios de emergencia públicos en el caso de incidentes dentro de la planta, ¿no? Bueno, digamos, yo creo que aquí hay unas aplicaciones muy claras relacionadas con estos desarrollos de entornos inteligentes y, sobre todo, en la formación, concienciación de los propios trabajadores y demás. Bueno, comentaros que en esta línea, precisamente, pues estamos llevando una serie de iniciativas estratégicas por parte de PESI y, por un lado, digamos, presentamos un PERTE, digamos, que no tiene consistencia, pero, digamos, que se desdoblará en posibles mini proyectos, que es el proyecto, digamos, S2 REIN, de desarrollo precisamente, digamos, en un ámbito de la digitalización, en el ámbito industrial y contemplando las cadenas de valor de las empresas, desarrollar entornos inteligentes y seguros de trabajo, mejorar los sistemas de safety industrial, incorporar una seguridad integral de instalaciones industriales y de las redes de utilities, redes de gas, energía, agua, etcétera, ¿no? La gestión digital de la propia cadena de valor de una empresa con sus tractoras, es decir, esto tiene que hacerse con un enfoque sectorial, y luego dotar a las empresas, tanto a las empresas tractoras como a las pymes de esa cadena de valor, pues de una serie de herramientas para ayudarlas en la transformación digital según los sectores en los que estén operando. El otro, y quizás mucho más relevante, es nuestra aportación a la que es la actual campaña de trabajos saludables del 2023 al 2025, que se ha lanzado en octubre de este año, centrada en la digitalización y la seguridad y salud laboral. De hecho, PESI ha sido el que ha propuesto precisamente el contenido de la campaña y lo ha detallado, digamos, como tal. Se presentó en mayo ante el comisario europeo en Bruselas y nos felicitaron por ello y se ha utilizado de base para todo el desarrollo de la campaña. Digamos, aparte de las cosas que nosotros propusimos, se han ido añadiendo algunos aspectos adicionales, como puede ser el tema de los trabajadores de plataforma, que por otra parte os adelanto que PESI está trabajando junto con sus homónimos holandeses, finlandeses y noruegos, en este caso, en un proyecto para cómo mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de plataforma, incluyendo la movilidad segura de los mismos. Y no solamente estoy hablando de los riders, sino que también, digamos, muchos profesionales en servicios de mantenimiento, operación y de soporte, digamos, también tienen una movilidad que está gestionada y su propio trabajo desde una plataforma digital. Como veis,
La campaña la basamos en 6 grandes objetivos relacionados con la digitalización de los propios servicios de seguridad y salud laboral, llegando a una personalización de esos servicios, desarrollar sistemas más avanzados de evaluación, de formación, de generar cultura preventiva, mejorar la interacción y la comunicación con los trabajadores en los ámbitos de la seguridad y salud en el trabajo, el desarrollar modelos predictivos y de información avanzada sobre seguridad y salud laboral de carácter anticipativo y predictivo en relación con la accidentalidad habida anteriormente. Desarrollar nuevos indicadores o KPIs en relación con la accidentalidad y con el bienestar laboral. Y distintos sistemas de apoyo pues basados en inteligencia artificial y Big Data, precisamente pues para dar apoyo a los departamentos de prevención de riesgos laborales o los servicios de prevención ajenos en su caso. Otro cuarto objetivo era, digamos, pues evaluar de forma detallada los nuevos riesgos en el trabajo que están asociados a los procesos de digitalización en las empresas, detallando la amplitud, los posibles entornos de la digitalización, si es en oficina, en planta, en procesos, servicios externos, los nuevos riesgos en los trabajadores y condicionantes en relación con edad, género, nivel de formación, nivel cultural, etcétera, ¿no? Tanto de estas tecnologías como de sus riesgos tanto físicos como psicosocial o fundamentalmente psicosociales, incluyendo pues aspectos como el derecho a la desconexión digital o los propios riesgos de la adicción digital. Es un tema que digamos que es muy, muy relevante. Luego, cómo mejorar las competencias profesionales y qué formación se deberá dar a los trabajadores para enfrentarse a esos procesos de digitalización, mejorando su comprensión en cuanto a las técnicas, los aspectos sociales y psicosociales y también la propia desconexión digital, como decíamos antes, ¿no? Con acciones de acompañamiento y servicios de apoyo desde los departamentos de prevención de riesgos laborales. Y por último, quizás es un elemento muy diferencial a otras campañas, es, digamos, el papel que deben jugar y cómo involucrar a los expertos de la prevención y seguridad y salud en el trabajo en el diseño e implantación de los procesos de digitalización. Es decir, se trata de que se incluya la seguridad de forma intrínseca desde el diseño y eso significa una relación con los departamentos de innovación y transformación digital de las empresas que hasta ahora no se suele dar. Es decir, el prevencionista va a evaluar los riesgos a posteriori de que se ha puesto en marcha un nuevo diseño. Técnicas como los gemelos digitales con soporte de inteligencia artificial, entre otros, sirve para simular, digamos, ese nuevo proceso o línea de fabricación en el que se ha transformado digitalmente con una incorporación masiva de tecnología, que puede haber robots colaborativos, etcétera, y esto, digamos, se puede evaluar los posibles riesgos de forma previa para hacer mejoras en el diseño, para evitar posible accidentalidad y esos riesgos para los trabajadores y, a su vez, en el caso de la implantación y detectar, pues volver a hacer pues una realimentación y mejora en tales procesos de digitalización para que sean más seguros si cabe. Bueno, no os voy a dar el detalle, digamos, estos 6 objetivos lo hemos desdoblado en 3 ámbitos de trabajo: de la digitalización de los servicios de seguridad y salud laboral, la propia gestión de los nuevos riesgos asociados a los procesos de digitalización en las organizaciones y, por otro lado, los mecanismos de participación de los técnicos de prevención, seguridad y salud laboral en los procesos de digitalización con los departamentos de innovación y transformación digital de las empresas y las empresas tecnológicas que estarán, digamos, subcontratadas. Además, se ha planteado incorporar, digamos, una serie de buenas prácticas en relación con distintos sistemas digitales y ámbitos de aplicación, pues desde exoesqueletos, sensórica de visión artificial, robots colaborativos, otro tipo de robots, por ejemplo, drones en planta, realidad aumentada, gemelos digitales, inteligencia artificial pura, para, como hemos visto en la presentación de Joaquín, para, digamos, análisis y predicción de accidentalidad y de malos hábitos ergonómicos, etcétera, ¿no? Y aplicaciones convencionales vamos a decir, de machine learning, de inteligencia artificial en el ámbito puramente industrial y con una seguridad industrial mejorada. Por último, pues comentaros que en base a esto, pues los retos que hemos planteado y prioridades en la seguridad industrial por parte de la plataforma, pues han sido fundamentalmente estos que aquí os cito, es decir, un modelo integral
de gestión de riesgos y de gobernanza encaminada a la resiliencia. Digamos que la seguridad de la industria 5.0 sea desde el diseño, que también sea cibersegura, debido a esa dependencia de los sistemas tecnológicos, el potenciar el desarrollo de entornos inteligentes y seguros de trabajo, y ahí la inteligencia artificial evidentemente es un importante empuje, EPIs avanzados, wearables 5.0, que se integren en los sistemas de producción, en la mejora de los sistemas de seguridad, protección contra incendios, emergencias, etcétera, con sistemas de alerta temprana, etcétera. Sistemas de gestión de los activos físicos e infraestructuras, también, digamos, mejorando esos sistemas ciberfísicos con el soporte de inteligencia artificial para su gestión del ciclo de vida, envejecimiento, etcétera, y hacer operaciones de mejora antes de, digamos, de una rotura, digamos, un inadecuado funcionamiento de la infraestructura, de la propia, digamos, seguridad intrínseca en esos nuevos productos digitales, por supuesto, soportar en estas tecnologías todas las acciones de información, formación, comunicación, divulgación, etcétera. Desde el punto de vista de los centros de control, como centro, digamos, que concita todos los sistemas de información de la industria 5.0, pues por un lado ir hacia centros integrados donde se gestione tanto la parte industrial, los SCADA, como los sistemas de central de recepción de alarmas, etcétera, para tener una verdadera gobernanza y gestión integral en caso, digamos, de incidentes. Y por otro lado, digamos, potenciar la incorporación de las tecnologías y de las redes de comunicaciones avanzadas, pero con su ciberseguridad. Y por último, pues ir tendiendo poco a poco hacia una gobernanza de seguridad y de resiliencia con esa gestión integral de riesgos, contemplando las intradependencias y la ciberseguridad de los sistemas tecnológicos que están subyacentes. Como veis, en todos estos retos, digamos, además tenemos esas consideraciones relacionadas con unas normativas ya europeas que ya están en marcha de ciberseguridad, la NIS2, y la que se está implantando la de ciberresiliencia, además de una directiva de resiliencia de infraestructuras y servicios esenciales que sustituye a la anterior de protección de infraestructuras críticas. Y a esto se añadirá, digamos, la Artificial Intelligence Act, como ley de inteligencia artificial aplicada a todos estos retos que estamos intentando ir potenciando a través de proyectos I+D+I en colaboración de las empresas con centros tecnológicos y proveedores de tecnología. Desde el punto de vista más en detalle en relación con el factor humano y la industria 5.0 y la aplicación de la inteligencia artificial, pues lo que hemos dicho, es decir, un modelo más humanista de la propia industria 5.0, mejorar con estas tecnologías la gestión del conocimiento, utilizando también estrategias combinadas con las del factor generacional en relación con el envejecimiento de los trabajadores, la incorporación de trabajadores más jóvenes, nuevos requerimientos que conllevan cualificación y actitud, sobre todo en el ámbito psicosocial, la tendencia hacia ese nuevo trabajador 5.0 que va a estar en entornos inteligentes y seguros de trabajo, y esto tenerlo como parte de la estrategia, que luego, desde el punto de vista operativo, pues necesitará de unos EPIs y dispositivos para el trabajador, digamos, pues que lo usen, ¿no? El factor humano en los propios procedimientos y sistemas de seguridad, en este caso de security, protección, emergencias, etcétera, la concienciación, información y formación, potenciada con la propia tecnología para mejorar esa cultura de prevención. Por otro lado, ayudar a las personas para enfrentarse a estas nuevas tecnologías y sistemas de la industria 5.0, dándoles formación adecuada, tanto en las propias tecnologías como en lo que supone la nueva interacción del hombre con nuestras nuevas máquinas o sistemas más inteligentes o listillos, como decía yo al principio, ¿no? Tanto de robótica avanzada, contemplando además y asegurándoles cómo se están contemplando esos aspectos éticos en todas estas herramientas avanzadas. Los riesgos psicosociales son lo más crítico en todo este proceso de transformación digital y de incorporación de tecnologías, y yo creo que ya, digamos, en la propia estrategia del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo ya se contempla, igual que en los institutos autonómicos. En relación con la salud laboral y enfermedades profesionales, pues también, digamos, en esas aplicaciones de salud, como sabéis, la inteligencia artificial puede ayudar bastante para, digamos, ir sacando, digamos, mecanismos para mejorar y evitar estas enfermedades profesionales. Y por último, pues esta gestión de las adicciones,
que además de las del consumo de drogas, sean legales o ilegales, las digitales van a ser un reto importante porque es el origen de grandes vulnerabilidades en seguridad y de riesgos asociados que han generado ya accidentes bastante dramáticos. Como conclusiones, pues contemplar esa seguridad industrial y salud laboral en este contexto de la resiliencia corporativa y de la continuidad del negocio, es decir, poder uniros a esa gerencia nueva de política estratégica de resiliencia global de la empresa desde el ámbito de la seguridad y salud laboral. Aprovechar precisamente estas inversiones económicas importantes que se van a poner las empresas para la transformación digital, para incorporar, desarrollar estas estrategias de industria 5.0 y aplicaciones de inteligencia artificial, para que en su desarrollo se incluya como un requerimiento la seguridad de forma intrínseca desde el diseño. Y, por último, pues seguir manteniendo el foco en la persona. Es decir, somos tecnólogos, desde la plataforma potenciamos la tecnología, pero sabemos que el foco hay que ponerlo en la persona y hay que formarle en esta transformación digital, en estas tecnologías, quitarle el miedo, que se sienta seguro, que sepa que es una herramienta para él y él no es una herramienta de esa inteligencia artificial. Y, por tanto, generar esa cultura de seguridad 5.0 en la que se eviten esos riesgos sociales y adicciones de carácter digital, que ya está siendo un problema, y no solo en jóvenes, sino también en la clase trabajadora de edades ya por encima incluso de los 40 años. Yo hago un símil un poco como recordáis, la importancia de llamarse Arturo. Bueno, aquí interpreta la importancia de la C en la seguridad. Y aunque tengo una docena, es decir, más que un decálogo es sobre la C. Y entonces, para mí, las 3 recomendaciones son compartir, comprometer y, sobre todo, tener sentido común. Señores, tengamos sentido común en la seguridad, que la vida de los trabajadores lo precisan. Por mi parte, pues nada más y muchísimas gracias por vuestra atención, y siento que no podamos tener un diálogo ahora porque esta presentación ha sido grabada, puesto que me tengo que marchar de viaje y tengo que estar en Sevilla mañana. Muchísimas gracias a todos.